¿Qué dice la psicología sobre los problemas de atención? ¿Qué dice la psicología de los problemas de atención? Un tema amplio, pero en relación a algo en A la particular. práctica, Pablo. Vamos a la práctica. Vamos a ver. O sea, es que, bueno, es que el tema de la atención también puede verse afectado por muchas cosas. O sea, lo que te hablaba recién, por ejemplo, un tema, factor externo, obviamente pandemia que no podemos controlar, ¿cierto? Eh, Mucho el tema de la falta quizás de hábitos, ya, o sea, de ser constante, el tener, por ejemplo, lo que te decía recién, un hábito de estudio, todo eso, Mm, afecta mucho. Aparte el tema, yo siempre digo, el tema de la concentración, igual que una carrera, tienes que empezar a cultivarlo a poco y a medida que lo vas cultivando vas agarrando mucho más atención. ¿Mm? claro, Entonces, si no cultivas eso, obviamente tu atención va a ser menor, ¿cierto? totalmente. Entonces, sí, pues hay varios factores ahí que van influyendo, como te decía, el tema de lo que es la pandemia. También hay factores, por ejemplo, de estrés. O sea, se ve mucho, o sea, gente que está muy, muy estresada. Típico que te preguntan así como, no, y se me olvidan las cosas, y eso es normal, no es normal. Es como obvio que es normal porque tu concentración no está bien, tu memoria no está bien, tu cuerpo, tu mente no está bien, o sea, está funcionando bajo presión y por ende no va a rendir lo mismo que está rindiendo antes o cuando ya está, no sé, después de que te hayas tomado unas vacaciones ahí en el Caribe y todo lo demás, genial. Pero Claro. si estás bajo presión, no. Igual creo que hay un punto importante que es que hay que comprender que el cerebro en sí está hecho para olvidar cosas que no sirven. Porque imagínate almacenar todo lo que... Hay un síndrome que pasa eso, que las personas recuerdan todo, todo, todo. Y realmente es una tortura para esas personas recordar todo. Imagínate, o sea, imagínate recordar, no sé, que se te cayó el lápiz y no poder sacarte la cabeza que se te cayó el lápiz. O Claro. sea, si vamos a esos extremos de olvido todo a recuerdo todo, ninguno de los dos, bueno. También hay que, otras cosas que por ahí solamente recuerdas aquello a lo que le prestas atención. Si no le prestas atención, te están hablando en clases, por ejemplo, la pandemia, muchas clases online, pero ¿realmente estabas aprendiendo o estabas frente a la computadora escuchando? Porque si no le estás Exacto. prestando el 100% de atención, ¿qué esperas recordar? Es que ese es el tema. Entonces llega un punto en que, claro, pues igual la concentración se va disminuyendo. Por eso te decía que también es un entrenamiento un poquito. Claro, pues llega un punto en que, por eso te digo, se cultiva. Ahora, lo que dices tú, bueno, yo siempre les digo a todos mis pacientes, los extremos son malos. O sea, no es bueno olvidar todo, obviamente, y tampoco es bueno recordar todo. ¿Mm? Mm, De hecho, bueno, ahí va un poquito el tema, yo creo que a lo mejor tú lo has visto quizás, dentro de la carrera, el tema de lo que es la atención, ¿cierto? O sea, hay varios tipos de atención también. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, bueno, los que son un poquito más ansiosos, hablando de la ansiedad, que es algo que ha estado bien ahí de moda. Pero, por mm, ejemplo, los que son muy ansiosos, por lo general son personas que están constantemente prestando atención a todos los estímulos, ¿ya? Entonces, me ha pasado, por ejemplo, con varios pacientes que eh, por ahí piensan que están un poquito locos, pero no están locos, en el sentido de que ellos refieren un poco el tema de que, por ejemplo, escuchan muchas voces, ¿ya? No, no estamos hablando de un tema, ¿cierto?, de esquizofrenia ni nada de eso, no, ¿ya? Pero es un tema que hay muchas voces en el sentido de, por ejemplo, te dicen, ya, Brian, tienes que, no sé, ir a cuidar a tu hijo, tienes que ir a prepararle la mamadera, tienes que hacer esto, y estás todo el rato pensando cosas y prestando atención, que no se te queme la comida, que la mamadera tiene que estar más o menos tibia, que te tienes prendido no sé qué cosa, y estás con todos los estímulos, ¿cierto?, con esa atención en todos ellos, ¿ya? claro. Entonces, cuando eh, los pacientes por lo general toman fármacos, eso se acaba. Entonces, lo normal es que tú puedas tener una concentración en una sola cosa, ¿ya? O sea, por ejemplo, lo que te decía, tener tu atención solamente en tu hijo y no preocuparte de la cocina, ni de lo que tienes que hacer mañana, ni lo que tienes que estudiar, ni nada, sino que centrarte un poco ahí.
Y que ahí también va, bueno, quizá ahora se ha hablado más que antes, el tema, ¿cierto?, de lo que es el mindfulness, ¿cierto? El poder centrarse, poder vivir en el aquí y en el ahora, poder también eh, tener en cuenta cómo está tu cuerpo, cómo se siente, e incluso cómo está también tu atención. ¿ya? Ese es el tema. Igual, si vamos a la práctica, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, a ver, le estoy preparando la leche a mi hijo, ¿no? Y estoy pensando Mm, en las cuentas que tengo que pagar, los trabajos que tengo por hacer. Si reunimos como mi concentración, mi campo de atención en un 100%, un 30% está dedicado a preparar la leche, otro 30% a lo que estoy pensando, otro 30% a lo que tengo que hacer. Entonces, no esperes tener un resultado del 100% si tu atención está dividida en fragmentos. O sea, llevándolo como un esquema es así. Imagínate, no sé, estoy contigo hablando y estoy acá, ya mi atención se divide en un 50-50. claro. Entonces, Bueno, es eso, es eso. De hecho, yo siempre por eso te ponía el ejemplo de los que son ansiosos, porque ahí se nota mucho. Yo siempre les digo a los ansiosos, o sea, a los pacientes que son ansiosos, no sacan nada con tratar de abarcar mucho, porque al final puedes estar haciendo 10.000 cosas, pero esas 10.000 cosas, como dices tú, vas a rendir un 1% del 100% que puedes realmente dar. totalmente, totalmente. ¿Crees que de por sí la ansiedad viene como de una creencia que se te implantó durante, no sé, o sea, a ver, el cerebro de una persona se forma desde que está en la gestación, o sea, está en la guatita de la mamá, después en la infancia, la niñez, hasta que se va desarrollando como adulto. ¿Crees que hay un patrón de comportamiento de las personas que pueden llegar a tener ansiedad y que ya son ansiosas? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Porque, a ver, yo tuve ansiedad, o sea, tuve ansiedad, ya no tengo ansiedad, por ahí ya, o sea, yo no digo que es la misma ansiedad de antes, ¿no? Solamente que ahora, eh, como tengo un sistema que me permite gestionar más las cosas que tengo que hacer, ser más productivo, ser más organizado y planificado, o sea, comprender bien lo que es ser organizado y planificado, ya como que toda esa ansiedad de las cosas que tenía que hacer se fue. O sea, es como, por ejemplo, a ver, es lo que yo veo en un caso muy, muy cercano, ¿no? Es entrar en una habitación en la que está toda la ropa desordenada y frustrarte porque está todo desordenado, pero en lugar de frustrarte y quedarte ahí, empieza a elaborar un sistema que te permita, ya, lunes ordeno todo lo que son pantalones, martes todo lo que son remeras, miércoles todo lo que son calcetines. No te vas a agotar toda la energía en un día y a la vez vas a ir apareando todo. Chao. Para mí, como que tener esa estructura me ayudó a solucionar lo que son los problemas de ansiedad, pero siento que la misma ansiedad va por una creencia o un pensamiento constante de yo tengo que hacer todo y si no hago todo no soy suficiente. Entonces también va por una cosa de querer obtener la gratificación o querer validar su confianza a través de otras personas. Por ahí, para mí va Sí. por ahí. O sea, sí, o sea, claro, dentro de lo que dices tú, claro, muy, muy cierto. Ahora, el tema de la ansiedad, sí, puede haber ciertas creencias, obviamente, pero también va mucho, ya, si nos vamos como en lo que tú decías, pues ahí de casi de la gestación, hay muchas cosas que están involucradas. O sea, el tema de la ansiedad, uno, como todo trastorno, ya, yo siempre les digo aquí, todos tenemos un trastorno, otra cosa es que seamos funcionales, pero todos tenemos algo, todos llegamos a cierto tener algo, aquí nadie se salva, ¿cierto? No, Entonces, partiendo del tema de que, claro, ahí está el trastorno de ansiedad, ¿cierto? Eso también se va formando, como te digo, del minuto uno, casi del apego, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es lo que, ahí un poco lo que llega a lo que dices tú, porque si tú tienes un apego o estás criando a tu hijo de una manera en que le muestras que el mundo es inseguro, ese niño se va a crear o va a tener la creencia de que el mundo es malo, ¿ya? Lo mismo, si tú le enseñas a ese niño de que, por ejemplo, es el mejor jugador y todo lo que tú quieras, y siempre va a ser el mejor en todo, él va a tener la exigencia de siempre estar rendiendo y siendo el mejor. O sea, nunca, o ahí le va a costar un poco el tema de la frustración, o sea, nunca va a sentir lo que es perder, ¿entiendes? Entonces, claro, pues ahí se van creando todo esto. ¿Mm?
Ahora, sí, pues el tema ahí también del apego, el apego es súper importante, sobre todo también el tipo de crianza. De hecho, me hiciste acordar, tenía una paciente que tenía una hija, ella era ansiosa, y me decía, Pauli, el otro día noté que mi hija, por ejemplo, estaba comiendo de forma súper ansiosa igual que yo. ¿Mm? No era un O, espejo. exacto, entonces los niños aprenden de los adultos, o sea, Es una esponja. si el adulto, exacto, o sea, si el adulto, no sé, por ejemplo, una cosa tan simple como, que puede ser, ya si se lava las manos todos los días, él lo va a hacer igual. Si el adulto no ordena la casa, él no lo va a hacer, porque siempre vivió así. ¿Entiendes? Entonces, como dices tú, son esponjas, son muy, muy esponjas. Y por eso les digo, no hay que culpar a los papás, porque nadie nos enseña a ser papá ni nada, pero tienen cierto grado de culpa en el sentido de que, claro, o sea, la forma en cómo los van criando, hacen cómo van siendo adultos y hacen estas creencias, ¿cierto? Como dices Claro. tú, de la autoexigencia y todo. Ahora, claro, el tema de lo que tú mencionabas, de ser súper ordenado, o sea, no ser súper ordenado, sino que más estructurado, de tener una estructura, hay dos cosas ahí positivas, así que una más positiva que otra quizás. Uno, que es el tema de empezar a delegar. O sea, y ahí también voy al tema de la concentración. Que claro, o sea, el cerebro, bueno, tú sabes, es un músculo, también se fatiga y todo, ¿cierto? Entonces, por lo general, cuando hay tanta preocupación o pensamiento o cosas que no te dejan pensar o concentrarte, yo siempre les digo, deleguen, o sea, anda con una libreta, anótalo en el celular, todo eso te ayuda mucho, o sea, ¿para qué vas a sobreexigir tu cerebro si puedes tener, ¿cierto? La ayuda de una libreta, un celular, lo que sea, y lo anotas y sabes que vas a estar ahí y si se te olvida o tienes que recordar algo, va a estar ahí. ¿Ya? O sea, Totalmente. bueno, por eso. Ahora, la parte mala es que hay algunos que se van al extremo. Entonces, ¿qué pasa? Que son súper poco flexibles. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo te digo, mira, Brian, tenemos una reunión, ponte tú a la 1, y no sé, pues yo llego, ponte tú a la 1:15, o te la corro así como, oye, no sé, podemos hacerlo a la 1:15, tú entras en un colapso y es como, no, se me va a atrasar todo, y empiezan a darle vuelta, vuelta. Entonces también hay que tener un grado de flexibilidad en ese aspecto. Igual eso va con el origen del cerebro, ¿no? Que el cerebro de por sí es plástico, o sea, el cerebro se adapta a los cambios. También, Y por ahí sí, no comprender el... A ver, aquí va un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? De la importancia de tener una metodología, porque en sí el foco, la atención siempre se te va a ir, porque estamos rodeados de estímulos. Y la metodología que tienes para poder ser ordenado es justamente por eso, porque la metodología no se le va el foco, te va orientando lo que tienes que hacer. ya, Es tener ya. un plan de acción, por así decirlo. O sea, imagínate que, a ver, el mismo ejemplo que siempre le pongo a las personas que asesoro es, ¿tú sabes por qué los números tienen solamente 9 dígitos? ¿Por qué? A ver. Porque es la capacidad que tiene la memoria a corto plazo. Y si tú le sigues Mm, metiendo información, se te va a fugar información. Y ahí viene el colapso de, ¡ay, qué hago! Se me olvida todo. Y que, justamente lo que bueno, dices sí, tú, esto no tiene memoria. O sea, esto solamente tiene hojas que puedes llenar de información. Úsalo. es que es eso. Bueno, de hecho, bueno, algo que pasa sobre todo en el tema educativo, vamos a criticar el sistema educativo, no, pero una de las cosas que, por ejemplo, cuesta mucho, o que a mí me pasa con muchos colegios, que es el tema de los niños que tienen déficit de atención. Son niños que tienen una concentración un poquito más baja, ¿ya? Entonces, por ende, también está el tema de que hay muchos profes, no todos, ojo, no quiero ser funable, pero hay muchos profes que quieren tener niños sentados toda la hora en su puesto, haciendo las tareas o haciendo lo que el profe le está diciendo y tener su concentración ahí. Entonces también hay que entender de que no todos tenemos, Eric, lo que acabas de decir, no todos tenemos un tema de concentración, un tiempo de concentración como otra persona. O sea, por ejemplo, yo puedo tener media hora de concentración y tú puedes tener quizá una hora entera, ¿entiendes? Ujú. Pero eso tampoco no te hace menos. No, para nada. Ojo ahí. Pero lo que dices tú es saber conocer tu capacidad de cuánto puedes llegar.
Es lo mismo que, bueno, tú te manejas un poco en eso, es lo mismo que el tema, por eso te digo, entender que el cerebro es un músculo. Entonces, si tú llegas a sobrepasar eso, ¿qué pasa con el músculo? Se te fatiga. Por eso te digo que tú sabes de eso porque va un poco del tema del acondicionamiento físico. Entonces yo te puedo decir, ya no sé, Brian hace 50 push-ups y tú sabes que no lo sabes, o sea, puedes llegar a los 40, ¿por qué vas a llegar a los 50 si vas a terminar mal o te puedes lesionar o lo que sea y va a ser peor? Entonces tienes Totalmente. que saber, que eso es muy importante, tienes que saber tu capacidad de atención, tienes que saber cuánto puedes llegar a tener realmente una atención que le puedes sacar dentro de todo el aprovechamiento de esa hora. Por ejemplo, también pasa mucho con los estudiantes, ¿ya? O sea, me dicen, no, si yo tengo todo planificado y todo, genial, ya, ¿cuál es tu horario? Y se ponen un horario de estar, no sé, como 4 horas estudiando seguido. Y es como no te va a servir, o sea, vas a estar una hora, vas a entenderlo, pero las otras 3 horas que vas a estar sentado ahí no te va a servir. Mm. Y si Mira, esto pasa estudias, mucho. vas a retener nada. Totalmente. Y de hecho, mira, aquí yo sí tengo evidencia atrás, así que sí que voy a tirar un palo al sistema educativo. A ver. Mira, eh, ¿qué pasa con los profesores que quieren tener 4 horas, 2 horas a un niño sentado, un niño, un adulto, lo que sea? Es que el cerebro no aprende así. El cerebro aprende por emociones. Tú no aprendes algo que te parece aburrido. Y es aburrido estar 4 horas sentado escuchando a alguien que quizás está leyendo la diapositiva. ¿Qué de Es verdad. emocionante tiene eso? Y después, claro, esos mismos hábitos que les enseñaron cómo aprender en el colegio, que ellos creen que se aprende así, lo emulan y ahí viene lo que es la ansiedad. Que no estoy aprendiendo, que no memorizo bien, que tengo un problema, que no tengo concentración, que no aprendo bien y todo el tema. Y la verdad es que no es así. No es así. Y Sí, de hecho, el aprendizaje se consolida cuando no estás concentrado. sí, eso es verdad. Imagínate que, no sé, temas que a ti te ha pasado, que tienes un problema con un proyecto y estás durmiendo y se te ocurre la solución. Sí, Porque para poder ser creativo necesitas estar desenfocado y el aprendizaje se consolida durante el sueño. Y es que es lo mismo. sí, Para tener atención, primero tienes que tener claridad de lo que estás haciendo. Es muy importante sí, tener claro. Porque si no tienes claras las cosas, el cerebro divaga, no presta atención a lo que no entiende de por sí. Si no comprendes cómo aprender, no esperes a aprender bien. Y aquí va el otro punto que quería mencionar sobre la misma atención. Es el dónde ponemos el foco. Por ejemplo, imagínate que yo estoy en una crisis ansiosa. No pongámosle efecto a una crisis porque hay factores neurobiológicos. Pero vamos al tema de soy una persona ansiosa y tengo cosas que hacer. ¿En dónde pongo el foco? ¿En hacer las cosas o en prestar atención a que soy ansioso y quedarme ahí? Porque si pongo el foco en que soy ansioso, voy a empezar soy ansioso, no voy a poder hacer esto y pa, ¿no? Pero si ujú. pongo el foco en empezar a hacer las cosas, voy a empezar a hacer las cosas y la ansiedad va a bajar. O sea, donde Sí, de pones tu hecho, atención, se expande en sí. exacto. De hecho, ahí, bueno, tocaste un punto que también les pasa mucho al tema de la gente ansiosa, que son muy buenos pensando, pero son muy poco llevándola a la práctica. Tienen muy buenas ideas, pero no lo llevan a la práctica, porque, claro, como dices tú, ponen quizás la atención en eso y no en el tema de sacar las cosas o hacerlas. ¿Sí? Como Mm, dices, sí, pues es verdad, tienes que saber dónde también poner la atención en todo eso, totalmente. ¿cierto? O sea, pues te digo, es súper típico en los ansiosos eso, porque o incluso les cuesta mucho saber dónde poner la atención porque se empiezan a agobiar. Es como, a ver, típico lo que pasa a veces los pacientes que llegan y es como, ya, Pauli, mira, tengo que hacer, ¿qué puede ser? Una cosa súper simple en verdad, pero tengo que hacer el almuerzo, tengo que preparar las clases para mañana, tengo que preparar las sesiones, tengo que sacar a mi perro, tengo que pagar las cuentas, tengo que preocuparme por mí y así un montón de otras cosas. El tema es que siempre se quedan en por dónde parto Claro. y les cuesta mucho ver por dónde partir. Entonces, por eso también en terapia ayuda mucho el tener como una persona externa que te dice, ¿sabes qué? Parte por acá. O ¿sabes qué? Quizás parte por lo más fácil.
Totalmente. Mira, retomando ya el punto inicial como de este punto de la conversación, el otro día me topé con un video que decía, imagina, bueno, tú caminas con la pierna derecha primero, después con la izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Ahora imagina que la pierna derecha es acción. Imagina que la pierna izquierda es educación. Intenta caminar solamente estudiando. Vas a girar en círculos. Pero si caminas con la acción solamente, vas a estar girando en círculos de nuevo. Ahora si caminas con educación, acción, acción, ahí sí vas a avanzar. Me refiero a eso, que si te centras solamente en lo que estaba hablando de la ansiedad, de una persona que se centra solamente en pensar qué tiene que hacer, va a estar ahí girando en círculos. Pero si te centras en pensar lo que tienes que hacer y hacer, vas a empezar a avanzar. Ahora, ¿qué tan llevable es eso de... A ver, a mí algo que me hacía mucho ruido cuando estaba en psicoterapia era que me decían, voy a hacer esto, lo tengo todo tan claro, termina la sesión, yo empiezo a hacer otras cosas y al final no hago nada. Sí, de hecho eso pasa, es como, oh, esto tuve como un punto de luz, de iluminación y pude ver la solución, pero claro, pues después ya como, bueno, ahí también es lo que te decía por ahí, el tema de un poco centrarnos en lo que estamos viviendo, porque por lo general, claro, o sea, después de la sesión salen, hacen su vida y empieza de nuevo la monotonía, todo el piloto automático y no se dan el tiempo de pensar o darse tiempo para uno. Claro, Entonces, como dices tú, se le olvida. Entonces yo siempre les digo, anoten las cosas, o por último, como conclusión, qué pasó en la sesión, cosas que vayan también adquiriendo un poquito ese espacio para ustedes. Y al final, si nos ponemos a pensar, la sociedad igual es súper cruel, porque, o sea, en el sentido de que estamos todo el rato muy piloto automático. totalmente, totalmente. Y es muy difícil salir del piloto automático y darte cuenta de que estás en piloto Demasiado. automático. Por Sí, ahí, imagínate, me estaba viniendo, a ver, cuando hablamos sobre qué recomienda la neurociencia para poder concentrarte más, es primero, tener un ambiente ordenado. mm, Segundo, tener buena alimentación. Ahí entra todo lo que es el factor biológico, ¿no? Obviamente hacer ejercicio, los hábitos y todo eso. Pero el punto, el contexto de todo lo que dice la neurociencia, la ciencia, la psicología es, no esperes enfocarte en un ambiente de desenfoque. Porque si, por ejemplo, estoy hablando contigo y tengo una televisión acá al fondo que me está parpadeando la luz o me está sonando el celular, me está desenfocando. Es decir, cultiva tu enfoque, como tú mismo lo decías al principio, de entrena tu concentración para que cada vez vaya más alta, o sea, vaya mejorando. Y lo otro es que cuida ese mismo enfoque, reduciendo los estímulos que te quita el enfoque, ¿no? sí. Si sé que me tengo que concentrar, no pongas el celular con ruido, no pongas la pantalla para que se ilumine cuando se desbloquee, o cosas así, o sea, elimina todo aquello que te distrae para poder concentrarte más. Y es enfocarse en eso, en lo que tienes que hacer en lugar de enfocarte en no me concentro y quedarte ahí. Tengo problemas de concentración, sino que busca de la solución. Es como cuando en buen chileno busca de la quinta pata al gato para solucionarlo. Es que siempre, o sea, al final es eso. De hecho, como un poco agregando lo que dices tú, claro, pues eso te lleva a lo que tú decías en un principio, a no cumplir con las metas, a no cumplir con el foco, con no cumplir con, ¿cierto? Con eso que realmente quieres llegar. Por Claro, eso mismo, por ejemplo, un ejemplo totalmente claro, los deportistas de alto rendimiento. O sea, ellos tienen una semana entera de focalización, por así decirlo, donde realmente desaparecen, o sea, se alejan de las redes sociales, se alejan de los problemas y todo eso. claro. O sea, a ver, yo he conocido varios deportistas de alto rendimiento y la verdad es que la disciplina que llevan es rígida, es fuerte. Sí, No solamente contando que tienen que dormir bien, sino tienen que obligarse a dormir bien. Y dormir bien no es tan fácil como se cree. Hay muchos factores que no tenemos en cuenta al dormir. Por otro lado, mantener la disciplina con las comidas, mantener la disciplina con los 2, 3 entrenamientos que hacen al día. Lo otro, gestionar las emociones, porque tampoco es fácil ser una persona como un robot que tiene que cumplir. Es todo un tema, es todo un tema. Y tener una semana total de enfoque tampoco es fácil.
Tampoco es como decir, ya, me voy a enfocar, voy a partir de 0 kilómetros a 100 kilómetros de una, ¿no? Es súper difícil. Pero por ahí, lo que tienen muy claro, justamente eso, que tienen claridad sobre lo que tienen que hacer. Y eso es lo que nos hace mantenerse enfocados. Por ejemplo, saben que Sí, tienen que comer, saben cuánto tienen que dormir, saben a qué hora tienen que dormir, saben cuánto tienen que entrenar. Y bueno, si claro. replicamos ese modelo a lo que es una persona en su vida cotidiana, obviamente no va a ser de alto rendimiento, pero sí va a mejorar mucho el enfoque. Van a disminuir otras cositas. Sí, sí, eso es cierto. Por eso te digo que ese es como en verdad un claro ejemplo, o sea, el tema de la concentración. E incluso estaba pensando algo que tú decías, y yo siempre les digo también, es el tema de buscar el equilibrio, que es súper difícil. O sea, buscar el equilibrio en la vida en general. ¿Por qué? Por ejemplo, el mismo hecho de dormir bien, comer sano, hacer deporte, trabajar, en el caso de algunos, cuidar a los hijos, cuidar a la mascota, lo que sea, se hace difícil. Por eso te digo, se hace súper complejo. Entonces, pues te digo, todo es como un equilibrio, pero es muy difícil mantener el equilibrio. Pero, bueno, aquí quizás nos vamos a desviar un poquito, pero también está mucho en el tema de colocar límites, ¿cierto? De decir que no y no sobreexigirte, y no está mal decir que no. ¿Mm? Mm, totalmente. Que ese Y es ahí otro viene, tema. retomamos al principio lo que decíamos, el origen de la ansiedad, ¿no? Que tiene que ver con cumplir con las expectativas de los demás para yo autovalidarme. Y justamente son personas que quizás no saben decir que no. Por ejemplo, Claro, yo conozco muchas personas que saben decir que no y que si comparamos en parámetros de ansiedad son personas que viven mucho mejor a comparación de personas que no saben decir que no. sí, eso es verdad. Pero ¿cómo? Aquí la pregunta va es, ¿cómo sabes cuál es el límite? ¿Cómo sabes dónde poner acá paro? Pero es que escucharte a ti. Mira, por ejemplo, estaba pegado porque estaba pensando en recién hace poquito tuve un paciente, y estábamos hablando del tema del límite, y estábamos hablando del tema de que la gente se sorprende mucho cuando uno pone un límite, ¿ya? Entonces, él, bueno, a grandes rasgos, ¿cierto? Puso un límite de, oye, el jefe le dice como, oye, mira, puedes hacer un sobretiempo aquí, puedes hacer un reemplazo de las 10 de la mañana hasta la 1, ponte, ¿ya? Y él lo mira y le dice, no. Y el jefe queda así como, pero ¿por qué no? Es que no quiero. ¿Y, ¿Y por qué no quieres? Si va a ganar plata y todo el tema. Es que no quiero. Entonces, el decir no, uno, que eso hablábamos, sorprende mucho a la gente. Y pasas a ser el mala onda, así como, ¡ay, que es mala onda! Y no sé qué. Pasó lo mismo con un compañero de él muy cercano. Y le dice como, oye, mira, ¿me puedes hacer un reemplazo? Porque, no sé, tengo que ir a cuidar a mi abuelita, ponte tú. Y él también le dijo, no. Y se mató la risa y dice, pero ¿por qué no? Porque quiero llegar temprano a mi casa. Por eso te digo que ahí el escucharte es colocar límites. O sea, no sé, si, por ejemplo, a ti te invitan a ver una película de terror y a ti te cargan las películas de terror, ¿por qué vas a decir que sí? ¿Solamente por un tema de compromiso? ¿O prefieres decir, sabes qué, no quiero porque no me gusta y lo voy a pasar mal y no quiero gastar mi plata en eso, ponte tú? Y tengo más cosas más valiosas que hacer. Claro. Puede ser. Entonces, eso es colocar ahí un límite. Por eso te digo que muchos pacientes se complican porque es como no quiero ser en mala onda, se lo van a tomar mal y se empiezan a sentir culpables. Pero a veces hay que normalizar esa culpa también. Y no un tema de ser mala onda, sino que también escucharte a ti, respetarte a ti. Qué importante es eso. Y justamente es como tener claridad con lo que de verdad quieres. Y cuando no Sí, tienes claridad es cuando te llenas del ruido de lo externo, ¿no? Como, ¿qué van a pensar de mí? ¿Que me va a mirar mal? Ah, justamente hace poco leí un libro que decía esto. Cuando estás ante un problema, te aparecen tres tipos de dolores, ¿no? El dolor presente, por ejemplo, tu jefe te regañó por esto. Te regañó porque no llegaste a la hora. Ahora te aparece un dolor del pasado, que es, en mi antiguo trabajo me despidieron por no llegar a la hora y nunca más me miraron bien. Empieza a despertar la ansiedad y después viene el dolor futuro. Me van a despedir, no voy a tener ascenso por llegar tarde esta vez. Y solamente llegaste tarde. Se crean muchos escenarios que crean nuestra mente en comparación a las experiencias previas que vivimos.
Y ahí viene la importancia de ir a la psicoterapia, ¿no? Que es como encontrar cuáles fueron esos detonantes, de dónde vienen todos esos pensamientos, de dónde viene la raíz de todo eso, y comprenderlo y sacarlo de nuevo y dejarlo ir. Es que es eso. Es que sí, por eso, o sea, tú lo dijiste súper bien, pues ahí es donde entra la psicoterapia y todo, que básicamente es aprender a conocerte, conocer tus patrones, lo que hablábamos al principio, ¿cierto? De esas creencias o patrones que los papás a veces nos dejan, pero que no nos damos cuenta si están normalizadas. ¿Sí? Mm, Entonces, de hecho, mira, por ejemplo, un claro ejemplo, eh, una vez vi una familia, que es súper loco, pero vi una familia que en su casa no habían puertas, aunque suene loco, no habían puertas, ¿ya? Bueno, obviamente en la puerta quizás del baño, pero no habían puertas en la cocina, no habían puertas en los dormitorios, nada. Entonces, la adolescente, ¿qué pasó? No tenía su espacio personal, su intimidad, nada. Entonces, ella pasaba mucho a llevar a los demás, ¿entiendes? Pero sin quererlo, sino que es un tema de que tú, que por eso te decía, entra mucho en el tema de la familia, tu familia es así, ¿cierto? O claro, sea, para ti es normal que no existan puertas en tu casa, pero si tú vas a otra casa y ves puertas, es como que raro esto, o porque se encerró, o se molestó, y no sé, y empiezas a pensar un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ahí también nos vamos a desviar un poquito, pero poniendo los ejemplos súper, súper claros, las personas que sufren violencia doméstica. ¿Sí? Por lo general son también, va mucho el patrón, ¿cierto?, de a lo mejor sufrir violencia incluso cuando eran más chicos. Y eso lo van normalizando, pero si tú pones a esa persona que vivió una violencia en otro contexto mucho más sano, que tú dices como, oye, pero aquí estás súper bien, deberías estar feliz y todo, se sienten raros. Incluso se empiezan a deprimir. Es como, no, esto es raro, y es sano, saben que es sano, pero se incomoda. claro, Ujú. totalmente. De hecho, ese mismo patrón de pasar tantas cosas puras en el pasado cuando estás ante una persona que quizás no pasó tantas cosas, mira la creencia, ahí está la creencia. Cuando ves a una persona que quizás tú sientes que no ha sufrido tanto como tú, lo minimizas como, pero eso no es tanto, tranquilo. Y Claro. es escucharte simplemente. Sí, sí, no, por eso te digo, es netamente, por eso te decía, el límite es escuchar a tu cuerpo, escuchar tu mente, escuchar cómo se siente tu cuerpo, incluso prestar atención cómo está tu cuerpo, si se pone tenso o no se pone tenso, si se te acelera el corazón o no. Es Justamente escuchar. ahí entra la importancia del mindfulness, ¿no? De escuchar cómo está tu cuerpo a través de la atención plena. Por ejemplo, me di cuenta de algo hace bastantes meses, que me estaba cortando el pelo y cuando una persona extraña se me acercaba, siempre empuñaba la mano, pero era un mecanismo de defensa. Y es darte cuenta de esas pequeñas cositas, y tú vas diciendo, empuñaba la mano porque, claro, antes quizás me pasó esto y esto detonó esto. Igual es peligroso porque te puedes ir por las ramas y entrar en un bucle de una crisis existencial tremenda. Sí, sí, es súper grande, sí, no, eso es cierto. Pero claro, pues eso te decía como prestar atención. De hecho, ahora que hablabas de eso, por ejemplo, la gente que sufre el tema de las crisis de pánico, una de las cosas que se le enseñan a esas personas es que empiezan a identificar cómo les viene la crisis. Porque, por ejemplo, no sé, yo tenía pacientes que les empieza a doler, no sé, el brazo. Hay otros que empiezan con cosas súper chiquitas como sacarse los coritos de las uñas, cosas así, o morderse las uñas, o el famoso tema de tirarse el pelo y cosas así. Entonces, ser súper consciente de cómo nuestro cuerpo reacciona, pero que no nos damos cuenta, ¿cierto? Y ahí viene el piloto Y automático. ahí viene el piloto automático. Por eso te digo que igual es importante que al menos, no sé, pues una vez a la semana, que no es tanto, una vez a la semana, ojalá todos los días, que es lo ideal, pero una vez a la semana sepamos darnos el tiempo de parar y de escuchar al cuerpo. Mm. Es Mm. como hablarle al espejo, ¿no? Mm. Ujú. El ruido me desconcentra mucho. ¿Viste? Hablando de concentración. Sí, sí. Es que, claro, es un estímulo externo que digo, ay, la concentración no se va a escuchar bien. Entonces, es eso, o sea,
Es que a causa de un solo cuestión ya salen 1000 posibilidades. Ya tienes eso, ya tienes una preocupación detrás. Claro, de hecho, justamente estaba pensando en, ay, cuando lo pase por el editor, ¿cómo hago para bajar el ruido de, ay, los perros están ladrando, no se va a escuchar bien, cómo lo corto? Y estaba pensando en eso, siendo que en este momento tengo que centrarme en escucharte y hacer buenas preguntas. Aprovechar ahí. Pero es eso, de hecho, justamente en un libro de un tipo que hizo un proyecto de productividad y se dedicó a estudiar cómo concentrarse mejor, decía Ujú. que un paso para una excelente concentración es perder el enfoque y luego recuperarlo. Es tomar conciencia de que perdiste el enfoque y luego que ya eres consciente, oh, estaba divagando, ahora voy y me concentro de nuevo. Es como el mejor ejemplo para concentrarte. ¿Por qué? Porque si te pones a extenuar todo, decir, ay, no me puedo concentrar, ¿qué voy a hacer? No estoy aprendiendo nada. Y pones el foco en los problemas en lugar de, podrías concentrarte Sí, simplemente y dejar que todo fluya. sí. Sí, pues de hecho, mira, te voy a dar el ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en el tema del mindfulness o lo que es el tema de la meditación, que a muchos les cuesta. O a algunos le tienen miedo por lo mismo, porque no, ¿cómo voy a concentrarme una hora haciendo una meditación? Es posible, pero tienen que partir de a poco. Pero el ejemplo que te iba a dar es que, claro, en la meditación o en los ejercicios de mindfulness también pasa eso, ¿cierto? Que tú puedes estar en el ejercicio y se te viene un pensamiento, ¿sí? Tengo que ir a comprar pan, ponte tú. Y la idea, lo que acabas de decir, la idea también es tomar ese pensamiento, acéptalo, pero déjalo de lado. Y Ujú. vuelves. No es nada malo, no pasa nada. Y vuelves. Pero todo malo, déjalo de lado y vuelves. Y así. Y va a haber un minuto en que créeme que tu cuerpo, o sea, tu mente en sí, se va a centrar por mucho, mucho tiempo. De Claro. hecho, cuando tú haces meditaciones, que bueno, esto tampoco lo explican mucho, pero cuando haces meditaciones también se hace un ejercicio previo de dejar las preocupaciones de lado. Entonces, a veces se hace como ejercicios de imaginería, cosas así, donde no sé, ponte tú te dicen, ya imagínate un canasto y deja todas tus preocupaciones ahí. Cuando te sientas preparado, empiezas con el tema de la meditación o el ejercicio como tal. Claro. Eh, pero claro, o sea, como dices tú, también es normal distraerse, pero puedes volver, siempre puedes volver. Es que claro, ese es el efecto. Algo que cuando yo el primer concepto de mindfulness que tomé en cuenta fue de una psiquiatra que era mindfulness para deportistas, en el cual decía, todos los acontecimientos en nuestra vida, desde un choque hasta que un niño se cae, hasta que se me cae el lápiz, todo es neutro. Lo que nosotros percibimos y pensamos son las cosas que creamos a partir de nuestra realidad y nuestras experiencias. Y ahí es donde vienen todas las emociones en cuanto a un acontecimiento. Y justamente el mindfulness lo que hace es eso, es desaprender ese patrón de crear expectativas en base a cada pensamiento que se nos viene a la cabeza. Es decir, viene por ejemplo, la cuenta de la luz. Vale, viene la cuenta de la luz, pero volvemos, si tienes un sistema que te permita gestionar eso, lo derivas ahí, tú te centras en enfocarte en lo que realmente te genera las soluciones a eso. Es desaprender. ¿Cuáles serían Sí. los 3 consejos que le darías a una persona para que ya empiece a concentrarse como psicóloga? Tres consejos, es difícil, ¿eh? O sea, como te digo, o sea, parte de que la concentración es, yo siempre digo, es un entrenamiento, parte por ahí. Pero a ver, tres consejos que te podría dar, o sea, primero lo que hablamos, uno es organizarte, organízate y delega, ¿ya? O sea, primero tienes que organizarte, delegar y en base a eso ya empiezas como a ejecutar un poco, ¿cierto? Uno es. Un foco en aquello que te va a hacer concentrar. Un, exacto, y eso, elige un foco, no elijas varios, elige uno. Lo segundo, eh, también ser consciente de cuánto tiempo dura tu concentración. ¿Mm? Lo que hablamos por ahí, no te vayas al extremo de estudiar 5 o 6 horas si no vas a rendir. Es más fácil que a lo mejor estudies media hora, tomarte 10 minutos y seguir estudiando media hora más. Es mucho más
cierto, rindes mucho más a estar estudiando 6 horas que no vas a perder tiempo nomás. Totalmente. Entonces, el tema de ver cuánto dura tu concentración, el tema de estructurarte. Y el otro, que bueno, aquí no lo hablamos mucho, quizás lo puedo hablar ahí en otro momento, pero el tema de empezar a conocer un poco tu, ya sea estilo de estudio, cosas así, o sea, tu tipo de memoria, por así decirlo. Porque hay Claro, mucha gente que no, que incluso, bueno, hay también quizá una crítica que el colegio o el sistema educativo debería enseñar también un poco como los estilos de estudio o de concentración o de memoria que uno puede tener, porque no todos somos iguales. O sea, tú puedes, en el caso tuyo, por ejemplo, puedes estudiar a través de audición y te va a ir súper bien, pero si yo aplico eso me va a ir pésimo, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor yo lo aprendo a través de resúmenes, ponte tú, claro, ¿cierto? Entonces, eso también, ser consciente de cómo tú aprendes y cómo tu concentración es máxima, por así decirlo, en base a los tipos también de un poco ahí de memoria, ¿cierto? De estudio que pues claro. uno puede tener también. Que al final esos estilos de aprendizaje son basados en las experiencias previas que tuviste. O sea, la neuroplasticidad se va adaptando a partir de los estímulos. Por ejemplo, si tú fuiste una persona que durante la infancia le encantaba la música, obviamente que tu estilo de aprendizaje auditivo va a ser mucho mayor que una persona que no tuvo experiencias con la música. Entonces, justamente volvemos al punto. O sea, sé claro, escúchate, analiza tus patrones y de ahí anda tomando decisiones para poder aprender. Igual, eso es un consejo que agregaría un plus es todos los días intenta aprender algo nuevo, porque a través del aprendizaje vas a darte cuenta de las cosas que no estás haciendo bien. Es eso. Es Exacto. como desarrollarte como persona, sí. Qué lindo. Suena bonito, ¿cierto? Suena Sí, lo bonito. de desarrollarte como persona y aparte aprender a conocerte. Sí, ese es el otro tema. Y al final es eso, o sea, si te quieres desarrollar, te tienes que conocer. Sí. No puedes mejorar aquello que no puedes medir. Sí, o sea, si al final, mira, es como resumen, esos 3 consejos que te di, se resume básicamente en aprender a conocerte. Si tú sabes cuál es tu tiempo de concentración, si tú sabes cómo aprendes y además sabes cuál es tu límite, es solamente conocimiento. Entonces, si no te das el espacio de conocerte, es difícil. Totalmente, totalmente. Eso es Bueno, difícil. Pau, vamos terminando por acá porque tienes trabajo que hacer. Exacto, me tengo que retirar. No, pero como te decía ahí, de verdad, feliz, concretemos otra fecha, porque igual es un tema súper, súper amplio, Sí, ¿cierto? totalmente. Tocamos una pincelada de todo, pero no, tú sabes que ahí coordinamos y podemos ahí vernos de nuevo y seguir ahí Sí, hablando un poquito de este tema. excelente, Pau. Ahí vamos a coordinar otra fecha entonces. Bueno, cuídate. Sí, Un pues, abrazo. cuídate, un abrazo gigante a la distancia y cualquier cosita obviamente ahí me escribes, Ok, ¿ya? ok, Pau. Cuídate.